Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto también es un gusto saludar a Darío Celis. Muy buenas noches, Darío. Hola, ¿cómo estás, Marilena? Buenas noches. Buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Marilena, Darío, buenas noches. Rogelio, buenas noches. Gracias, acompáñenos, vamos a platicar de uno de los sectores que está detonando la economía, parques industriales. La falta de energía eléctrica en la frontera norte del país ha provocado que empresas de la industria manufacturera pierdan 200,000 millones de dólares cada hora. Así lo informó Luis Manuel Hernández, presidente nacional del Índex Nacional. El intercambio comercial de México con Estados Unidos y Canadá registró una cifra de 291,446 millones de dólares durante el segundo semestre de 2020, una caída de 4% en comparación con 2019, según datos de Banco de México. La consultoría Focus Economics anticipa un crecimiento económico para México de 4% en 2021. El porcentaje de la población en pobreza laboral se ubicó en 40,7% en cuarto trimestre de 2020, esto de acuerdo con informes del Coneval. En México, 57 de cada 100 personas no lograron regresar a su trabajo o lo perdieron a causa de la pandemia laboral en micronegocios y pequeños establecimientos, según datos del INEGI. Una menor venta de autos nuevos en el mercado mexicano repercutió en una menor colocación de créditos automotrices. El año pasado se otorgaron 703,273 créditos para la compra de algún vehículo, es decir, 22% menos respecto al 2019, según cifras de la AMDA. ¿Cómo se encuentra el territorio nacional en materia de inversión y parques industriales? Vea lo que le preparamos. El mercado inmobiliario industrial pudo sortear la recesión que trajo el COVID-19 a partir de una recuperación de Estados Unidos que inició desde la segunda parte del 2020. Además, que la crisis en la cadena de suministro que se dio en Asia con la pandemia ha reposicionado a México como un lugar confiable para la manufactura. Los desarrolladores esperan además que las ventajas comparativas que ha traído para nuestro país el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permitan reactivar proyectos que se habían pospuesto en los últimos años. En los 13 principales estados que cuentan con naves industriales, existen más de 2,5 millones de metros cuadrados en construcción, equivalente al inventario que tiene una entidad como San Luis Potosí, lo que habla del potencial de un sector que tiene otro motor para la inversión en la creciente demanda de espacios por parte de las empresas dedicadas al comercio electrónico. En los últimos años, uno de los sectores más dinámicos de la economía, sin duda alguna, ha sido el sector de las naves industriales. Para hablar precisamente de los retos y oportunidades de este sector, nos acompaña Claudia Ávila, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Muy buenas noches, Claudia. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Claudia, pues coméntanos qué ha pasado en el último año en este sector a partir, pues por supuesto, de un escenario de COVID, pero también de una dinámica industrial que sigue siendo muy importante para México. Así es un sector que no ha sido tan golpeado por la pandemia y por la crisis económica, a diferencia de otros mercados inmobiliarios, como vemos, por ejemplo, centros comerciales, oficinas, turismo, vivienda, que por temas de confinamiento, desempleo, etcétera, sí tuvieron un impacto muy importante, medido sobre todo en términos de desocupación de locales y de espacios. Y a la inversa, el sector industrial creció. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en particular represento el ámbito de los parques industriales, que son estos ecosistemas que albergan a las industrias, principalmente globales, nacionales y extranjeras, de manufactura y logística. Muchas de estas industrias son consideradas como esenciales. Entonces, por lo mismo, pudieron seguir operando aún en pandemia porque la economía lo requiere. Estamos hablando mucho, por ejemplo, del comercio electrónico, que creció el año pasado, según la Asociación de Comercio Electrónico, más del 80%, y todo este movimiento que vemos de los consumidores, pues requiere de espacios donde se guarde la mercancía, se distribuye. Estamos hablando de distribuidores de mensajería, de comercio electrónico, las mismas tiendas que hoy venden en línea. Entonces, todo eso opera dentro de parques industriales. Entonces, la venta
en línea, también toda la parte de dispositivos médicos, farmacéutico, alimentos y toda la cadena productiva, ¿no? Dentro de alimentos, pues vemos desde las latas, las etiquetas, la tinta, o sea, no solamente es la comida en sí. Entonces, toda esta industria está prácticamente instalada dentro de parques industriales, por eso siguieron operando desde el punto de vista inmobiliario. No hubo realmente un impacto de desocupación, sino al contrario, hubo un incremento en la demanda de propiedades industriales. En una época de economía sana para este mercado, la ocupación es de más del 90%. El año pasado tuvimos una ocupación promedio nacional del 94%. Es curioso cómo es un sector que no fue impactado y además vimos la llegada de proyectos nuevos de inversión que siguieron ocupando las naves industriales. Entonces fue dentro de esta coyuntura, dentro de esta adversidad, fue un sector que no fue realmente golpeado, sino que al contrario siguió operando. Claudia, ¿tú verías a esta industria o esta buena racha como un momento extraordinario, inédito, derivado pues de la misma crisis sanitaria por el COVID-19? ¿Sientes tú que estas tasas de crecimiento se ajustarán en la medida en que regresemos relativamente a una nueva normalidad, o sientes que ya es algo que llegó para quedarse? Bueno, lo que pasa es que el sector inmobiliario industrial está correlacionado con indicadores de largo plazo. Por ejemplo, como ya lo mencioné, muchas de las industrias que rentan las naves son de manufactura y logística de empresas globales que exportan y que están interesados en tener acceso al mercado en Estados Unidos. Entonces, los indicadores a los que me refiero son la demanda en Estados Unidos, o sea, mientras siga habiendo crecimiento económico y confianza del consumidor en este mercado, la probabilidad de que se ocupen los espacios industriales en México es alta, y también hay una alta correlación en los flujos de inversión extranjera directa de empresas que llegan a México, principalmente de manufactura. Entonces, esto ha sido posible porque más allá de la incertidumbre que generan las políticas públicas del gobierno federal o la pandemia o la incertidumbre cuando tuvimos las elecciones en Estados Unidos o el TEMEC, etcétera, la realidad es que México sigue siendo un país muy competitivo a nivel mundial. Las empresas globales siempre buscan esos lugares donde instalarse que les permitan ser competitivos. Estamos hablando de la ubicación geográfica, de una industria muy fuerte, de alto valor agregado vinculada a la industria automotriz, o sea, toda la proveeduría, industria aeroespacial, dispositivos médicos, el gran talento que tenemos en México de ingenieros, de supervisores, la logística, o sea, hay muchas, la estabilidad económica, o sea, hay muchas variables que siguen dándole a México ese peso, ese posicionamiento como país atractivo, pero ojo, no podemos confiarnos solo a eso, porque la llegada de nuevos proyectos son aquellos que se venían trabajando desde años anteriores, pero podemos tener escasez de esos proyectos e irse a otros países si no terminamos de resolver los pendientes de la agenda nacional, como es principalmente el respeto al Estado de Derecho, la seguridad, ¿no? La certidumbre, el ambiente de negocios que debe ser amigable, porque esas ventajas se pueden inhibir en el largo plazo si no ponemos atención a estos aspectos de la agenda nacional. Claudia, además de estos aspectos que ya nos platicas, ¿se moverá hacia algún otro sector? ¿Se moverá? ¿Tendrá que el mismo sector moverse hacia otras expectativas con el objetivo de mantener esta racha positiva que se ve en algunos sectores? Pues otras variables que pueden definir el éxito a largo plazo es la confianza que haya en México, porque este sector implica una ingeniería financiera a largo plazo en la que participan fondos de inversión globales que están buscando en dónde invertir ese dinero de los pequeños ahorradores en lugares que les den certidumbre a largo plazo. Entonces, hoy en día esos fondos de inversión siguen confiando en México. Como decía, son inversiones de largo plazo porque un parque industrial no se construye de un día para otro. Hay que adquirir la tierra, gestionar permisos, urbanizar, construir las naves y después promover para que llegue el usuario, el inquilino. Y entonces los fondos ya llevan muchos años apostándole a México con grandes cantidades.
pero no es el único actor. También se requiere el apoyo del gobierno en los 3 ámbitos, pero sobre todo federal, por la certidumbre jurídica, ¿no? De que se respetan las reglas del juego. Y entonces sí hay el riesgo de que si seguimos cambiando las reglas a cada rato, pues los inversionistas van a irse a otros países, ¿no? Por ejemplo, el programa de importación temporal que todos conocemos como maquiladora, que técnicamente se llama IMEX, Programa de Importación Temporal para la Manufactura de Exportación, es un gran incentivo fiscal y aduanero que tiene México. En otros países se les llama por espacios como zonas francas, zonas económicas especiales. Aquí es el programa IMEX. Siempre estamos en la incertidumbre de si desaparece o no. Este es un ejemplo de cómo el gobierno debe de fortalecer estos programas. Gran parte de la manufactura extranjera en México de exportación opera bajo este programa. Claro. Entonces es importante esa certeza jurídica a largo plazo. Claro. Claudia, ¿qué regiones del país se han beneficiado de esta nueva inversión en naves industriales? Ahora se habla incluso de industrializar al sureste. ¿Le ves también oportunidades? Pues lo que pasa es que mucho depende de la competitividad de cada región, basada en aspectos como disponibilidad de talento, conectividad, dónde están las carreteras, los proveedores, servicios de energía eléctrica, de gas natural. O sea, son muchos factores que determinan la llegada de nuevos proyectos y por eso, históricamente, el norte del país ha sido muy exitoso porque está pegado al mercado de Estados Unidos. Las maquiladoras que llegaron en los 60s a ciudades como Tijuana, Mexicali, Matamoros, Monterrey, ¿no? Ciudad Juárez, ¿no? El precursor de la maquiladora, por eso, porque tienen todas esas condiciones. Más recientemente vimos cómo se desarrolló el Bajío por lo mismo, porque tienen los accesos carreteros directo a Estados Unidos vía Laredo, ¿no? Por ejemplo, y toda esa parte de conectividad. En el sureste, históricamente no ha estado conectado con el país, no tenemos las condiciones, no hemos sido capaces como país de identificar concretamente las vocaciones. Se le ha dado una visión muy política y no realmente de peso académico, económico, de largo plazo, donde participen realmente los expertos y que haya seguimiento de largo plazo. Ese ha sido el problema, entre otros, ¿no? En el sureste. Claro. Claudia Ávila, pues queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Que tengas muy buena noche. Al contrario, gracias por este espacio. Saludos y buenas noches. Gracias. A ti, gracias. Vaya que hay sectores ganadores, pero requieren de política, requieren de también fortaleza de gobierno para seguir impulsando y detonando la economía en territorio nacional. Darío. Sí, aquí lo importante es también ver qué posibilidades tienen de acceder en tiempo y forma pues a satisfactores como ventajas fiscales, beneficios en materia de infraestructura, movilidad, financiamiento, todo eso que está de alguna manera estancado en este momento. Sí, y la recomendación que hacía Claudia Ávila muy interesante en el sentido de no cambiar las reglas, ¿verdad? Claro. Si vemos que un sector está funcionando bien como el de parques industriales, pues modificarlas puede retraer la inversión. Certeza jurídica. Pues muchísimas gracias, Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Varela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el próximo miércoles tenemos aquí una cita en Índice Económico, 11:45 de la noche. Lo esperamos. Hasta entonces.